¿Usted votaría por un preso? Y además por un preso envuelto en un escándalo sexual y llevado a la cárcel, no por el escándalo sexual, aunque así parece. Pues es el caso de Donald Trump. Donald Trump, ahora le podemos decir que es un convicto. Donald Trump, culpable, hoy el titular prácticamente en todo el planeta, y la mejor internacionalista en este país se llama Brenda Estefan. Léala todos los jueves en Reforma, ¿verdad? Los martes, cada 15 días en Reforma. Brenda, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muy buenos días, Luis. Siempre es un gusto estar aquí en cabina contigo y saludar a quienes nos escuchan. Oye, a ver, vamos, pues ahora sí que por partes. ¿Qué pasó con Donald Trump? Porque entiendo que no lo han juzgado por un affair. No es un delito ponerle el cuerno a Melania Trump. Y creo que tampoco es un delito haber pagado a Stormy Daniels para que no dijera que había tenido sexo con él. Entonces, ¿por qué lo están juzgando? Bueno, lo primero que hay que decir, Luis, es que este juicio comenzó en 2018, es decir, antes de la campaña de 2020, ¿no? Y las elecciones en las cuales él perdió. Y este juicio lo que busca probar es que en la campaña de 2016, el entonces candidato, ¿no?, a la presidencia, modificó los registros comerciales de sus empresas para ocultar que había pagado dinero para silenciar a Stormy Daniels y a una modelo de Playboy. Karen McDougal. Él le habría dado el dinero, de acuerdo a sus registros comerciales, a su abogado, Michael Cohen, como un adelanto por servicios legales, pero en realidad ese dinero Michael Cohen se lo habría dado a estas mujeres para silenciarlas. A través de una estrategia que ellos llaman cacha y mata, que de acuerdo a uno de los testigos del juicio, David Picker, que es el dueño de unos tabloides, ¿no? Estos periódicos. Del Enquirer, ¿no? Del National Enquirer. Él dice que se reunió con los dos, con Michael Cohen y con Trump, y que el planteamiento fue: encuentra estas historias y siléncialas para que no afecten en mi campaña política. Y ahí está la clave, porque lo que vota este jurado el día de ayer es dos cosas: que se modificaron los registros para cubrir otro crimen, que es tratar de mentir al electorado, ¿no? Entonces, eso es lo que lo vuelve un crimen mayor y no un crimen menor, y por tanto, pues estos crímenes, cada uno de los 34 cargos que se le imputaron y por los cuales fue hallado culpable, tiene hasta 4 años de cárcel, entre 1 y 4 años de cárcel por cada uno de ellos, aunque se pueden cubrir de manera simultánea. A ver, déjame plantearlo de esta manera, corrígeme si me equivoco, para aterrizarlo para toda nuestra audiencia y que lo podamos comprender muy bien. Trump tiene sexo con Stormy Daniels y también tuvo que ver con otra modelo de Playboy. Correcto. Ahora, él no quiere que eso se sepa porque está en campaña, ¿no? Entiendo, iba a entrar a campaña para ser presidente de 2016, estamos hablando. Correcto. Necesitamos darles dinero a ellas para que no hablen, pero ni modo de decirles de mi cuenta. Exacto. Entonces, contrato a quien es mi abogado, le doy la lana a mi abogado y mi abogado le paga a estas modelos, y además mi amigo periodista del National Enquirer se encarga de estar detectando notas. Exactamente. Y hacer lo que diríamos aquí en México, dar un bonito chayo. Exactamente. Cállate, no digas nada, y empezar a comprar algunas notitas para que esto no se supiera. Y estos dos, tanto el dueño de los tabloides como el abogado, fueron testigos en contra de Donald Trump en el juicio, ¿no? El que entonces era su abogado, el que le ayudó a hacer esta faramalla, es el que va y declara en el juicio, ¿no? A lo largo de este juicio de 6 semanas, que es un juicio, pues, como se ve un poco en las películas estadounidenses, con un jurado elegido con 12 personas, 5 mujeres, 7 hombres, todos del estado de Nueva York. Estos tuvieron que haber sido palomeados por la defensa jurídica de Trump, que tuvo que ver que fueran personas objetivas, es decir, revisaron incluso sus redes sociales, que no tuvieran condenas en contra de Trump, comentarios, en fin, le revisaron sus antecedentes y su actividad en redes sociales para ver que fueran personas que pudieran ser confiables en su veredicto, ¿no? Y tenían los 12 que votar en contra de Trump, digamos, para que fuera considerado culpable. Por eso mucha gente decía, no va a suceder, es difícil que de los 12 estén de acuerdo. Porque allá en Gringolandia el common law es así, ¿no? O sea, 12, todos tienen que declararte culpable. Si no jala, simplemente no te declaran culpable, duda razonable y te puedes ir.
Entiendo que todo este rollo es por $130,000. Es correcto. Que para Trump es un chicle. Sí. El dinero O sea, fue lo que se le pagó fueron $130,000. Es nada. Y lo que sucede es que ayer el jurado, estas 12 personas, llegan a esta conclusión, después de haber visto las pruebas a lo largo de 6 semanas, etcétera. Se había dicho que el veredicto vendría hoy, finalmente se adelantó ayer. Salen a decir, es culpable de los 34 cargos que se le imputan. Entonces ya es declarado culpable, pero ahora tiene que venir la sentencia. Ellos no deciden cuál es la sentencia, ellos solo dicen si es culpable o inocente, ¿no? Ya lo declaran culpable. Ahora el juez Merchan, en este caso, es quien tiene que decir cuál será la pena para Donald Trump. Y ahí hay una gran cantidad de opciones. Claro. 11 de julio es la fecha en la cual se dará a conocer la sentencia del juez. Puede haber, Luis, cualquier cosa, desde un perdón, básicamente, un indulto, o con una llamada de atención, hasta unas semanas de prisión, hasta 4 años de prisión, ¿no? 4 es el top. Puede ser arraigo domiciliario. Okay. Sí es el top porque es el máximo que podría enfrentar por cada uno de estos cargos, y lo que harían sería que podría cumplir de manera simultánea las diferentes órdenes de prisión, digamos, por los diferentes cargos. Entonces, 4 es el máximo, pero puede empezar en incluso semanas. Okay. Y puede ser un arraigo domiciliario. O puede ser simplemente una multa, ¿no? Okay. Hay una gran diversidad de opciones que tiene hoy el juez en sus manos. Leí ayer que había un asunto interesante, porque tiene 77 años. Correcto. Y es primer ofendiente, a final de cuentas. Claro, primo delincuente, claro. Entonces eso puede ser así de que lo regañen, como cuando regañan a un adolescente que está cometiendo ahí un delito en Estados Unidos. No lo vuelvas a hacer, si lo vuelves a hacer, ahora sí te meto a la cárcel tantos años. O sea, ese es un regaño. Sí, no tiene antecedentes penales. Como bien dices, tiene 77 años. Es expresidente. Ahora, en este tipo de juicios en el estado de Nueva York, solo 1 de cada 10 han ido a parar a prisión. Okay. O sea, no es lo común. Entonces hay una serie de cosas que apunta a que sea poco probable que el juez lo mande a la cárcel, pero a lo largo del juicio Donald Trump fue muy duro con el juez, ¿no? Se la pasó criticando, diciendo que era un inútil, que era nefasto, etcétera. Entonces eso pues puede complicar las cosas para Trump, porque esto va a ser una decisión de una persona, no de un cuerpo colegiado, de un juez, que además tiene fama de ser de mano muy dura en los casos de corrupción, ¿no? De los delitos de cuello blanco. Entonces, a ver, no se descarta esa opción, aunque parece poco probable. Ahora, el delito es estatal. Es de Nueva York, o sea, al final de cuentas es en el estado de Nueva York. Con todo, no le impide ser candidato y en dado caso ser presidente. Correcto. Pero cuando sea presidente, no está tampoco tan fácil, si es que gana siendo presidente, no está tampoco tan fácil que simplemente elimine el delito, porque entiendo que es estatal y él es presidente y puede hacer delito, o sea, puede absorber delitos federales, pero no estatales, ¿no? Correcto, simplemente no se puede indultar. Tan fácil. Ni siquiera, o sea, ni fácil ni difícil. Él no se puede indultar por un caso estatal. O uno federal, sin duda. Pero en el estatal, él no se puede indultar. Entonces, él no se puede otorgar el perdón, aun si fuera electo presidente, ¿no? Entonces, era un escenario ya muy novelesco, pero bueno, con todo lo que hemos visto de Trump, ya ¿y si está preso? Le sorprende a uno. En principio, tendrá que gobernar desde la cárcel. O sea, ¿en serio? Ahora, no ha sucedido nunca, ¿no? Y entonces, pues es muy difícil. Yo no creo que lleguemos a ese escenario, ¿no? Pero esto es lo que mucha gente está novelando y diciendo, ¿cómo va a gobernar desde la cárcel, no? Porque además hay que recordar otra cosa. Donald Trump tiene derecho a un personal de seguridad del servicio secreto que lo acompaña 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cómo operaría esto en la cárcel, no? Porque pues esta persona no está privada de su libertad, lo tendrían obviamente que separar. Ayer ya salió el servicio secreto a decir, primero, que por el momento no cambia su trabajo de protección al expresidente, pero que si llegara a la cárcel están preparados. O sea, ya incluso están diciendo, estamos preparados. Tenemos un sistema de última tecnología, etcétera, para checar todo el entorno del expresidente, sea cuales sean sus circunstancias, ¿no? Evidentemente yo no creo que lleguemos a eso, pero sí hay, además de las implicaciones jurídicas que desde luego Trump ya hizo ver que va a apelar y puede apelar, primero a nivel estatal, ¿no? En las cortes del estado de Nueva York, y después incluso ante la Suprema Corte. Entonces es difícil que antes del día de la elección, ¿no? Haya ya un veredicto que lo lleve a la cárcel. Claro. Incluso el juez podrá decidir si tiene que estar en prisión preventiva durante la apelación. Sí.
Pero otra no vez, está tan fácil. se antoja poco probable Sí. que eso suceda, aunque no deja de llamar Puede la pasar. atención, ¿no? Que el Ajá. candidato puntero y expresidente, ¿no? Y el candidato puntero, por poco, pero lleva una pequeña ventaja respecto a Biden, pues está en estas circunstancias de condenado, ¿no? De declarado culpable por un jurado en Ahora, Nueva York. y aquí pones un punto bien interesante en la mesa. ¿Deja de ser candidato puntero con esto? O sea, lo sabremos con encuestas, pero ayer, a ver, era tal el tema, no lo había hecho, un poco más por desidia, pero ayer dije, sí, vamos a ponernos morbosos. Entré a Truth Social, la red de Donald Trump, me di de alta, que por cierto ya se puede bajar en Apple y en Android, o sea, no se podía bajar en plataformas, ya se puede bajar en plataformas. Me impacta la cantidad de odio que hay ahí. A ver, todos sus mensajes, como es su Está cañón, clásico. Ayer no, salió a pero decir, sí, o sea, esto es una cacería de brujas, ajá, está orquestado desde la Casa Blanca y bueno, la red explota. Y en su red, en Truth ajá, Social, llama a sus donantes a apoyarlo sí, y se cae su página de donativos durante media hora de tanta gente que fue a apoyarlo ayer en la que noche. fue a darle dinero. A darle dinero. A ver, sus votantes, su base dura no va a cambiar. Es decir, Ajá. él esos los tiene como casi Sí, es claro. una fe, ¿no? Casi es una religión Sí, y es eso una es secta, eso. inamovible. Nos decía nuestro El tema corresponsal, es una secta. a los indecisos que tanto les va a afectar y sobre todo en los estados bisagra, donde pueden pues sí ver con malos ojos el peso moral que tiene en Estados Unidos ser condenado es fuerte. La famosa palabra felon o convicted felon es Sí, la felonía. es pesado, es sí. moralmente duro para él. Entonces, ¿qué tanto puede afectar eso en los estados bisagra? Ahora, en sus votantes, bueno, habían, de acuerdo a una encuesta de Ipsos ABC News, se decía que el 16% de quienes votaron por él en la primaria, en la interna, habrían dicho que consideraban no votar por él si era condenado, ¿no? Si era considerado culpable. Pero bueno, no se dice de qué juicio. Hay 4 juicios. Muchos de los estadounidenses al juicio que le confieren más relevancia es el del 6 de enero del 2021, la famosa toma del Capitolio. Para muchos no es de tanta importancia. Entonces, es difícil saber hoy cuál va a ser el impacto real. Lo cierto es que es una elección muy cerrada, en la cual pequeñas cosas como estas, si cambian el resultado en un estado bisagra, pueden cambiar el resultado final de la elección. Sí, por supuesto, porque aunque ya no haya, es... Aunque no haya un cambio masivo en votos, porque recordemos que en el sistema estadounidense, como es por el colegio electoral, lo que importa es que con que muevan un par de estados, con que muevan la balanza en un par de estados, ojo, porque puede cambiar el resultado. Sí, no es un voto de mayoría como pasa aquí en México. Directo. Es súper complejo. Allá en Estados Unidos el voto del colegio electoral, cada estado tiene distintos votos y al final, bueno, pues ya se Son define. como 50 elecciones por separado que Exacto. luego juntan su resultado. Ahora, pero esto que dices de la felonía, del felon, del convicto, sí. ¿Qué tanto podría jalar, porque esto también le pega mucho al gringo, el preso injustamente? Claro. Que al final de cuentas está metido en la cárcel solamente porque pues es víctima de una injusticia y por lo regular la injusticia es del sistema. ¿Qué es lo que está vendiendo Trump? Él es una víctima del sistema. El fiscal que pone el caso en la mesa, Alvin Bragg, es demócrata. En Estados Unidos se vota por los fiscales y tienen color, tienen partido político, ¿no? Entonces este es un fiscal demócrata y eso le da un tono particular al juicio en donde él dice, claro, son los demócratas atacándome. Sí, exacto. Y hay quien compre esta historia. Sin duda su base está totalmente con él. Hay que recordar, por ejemplo, que hoy más republicanos creen que le robaron la elección a Trump que hace 4 años. O sea, ya ha ido convenciendo a la gente de sus teorías, ¿no? Entonces, claro que se pueden comprar esa historia. Es que la base crece, o sea, su base está creciendo. Ahora, el tema es los indecisos, y sobre todo los indecisos en los estados bisagra, realmente hacia dónde se van a mover. Por lo pronto, lo que hemos visto, o sea, con la experiencia que tenemos hasta ahora, es que los juicios no le afectan, no le hacen mella electoral, él sale, se pinta como víctima, esta es una cacería de brujos, y la gente lo sigue apoyando. Armas, están armados hasta los dientes, el tipo defiende también el asunto de las armas. Hay balaceras todos los días en distintos puntos de los Estados Unidos, hay muertos todos los días por estas balaceras y yo creo que ahí hay un punto importante porque sus seguidores son pro armas, ya entraron al Capitolio en algún momento, hay quien empieza a hablar, quizá también exagerando, pero que la base no es nada pequeña y que esto puede salirse de control, o sea, al grado casi exageran, no sé, de una guerra civil o algo por el estilo. Bueno, lo que sí hay es una enorme crispación social que se abona
con este tipo de casos, ¿no? Sí se vuelve un poco más ríspida la situación y todavía faltan muchos meses para la elección, que es el 5 de noviembre, ¿no? Y lo que sí es que Donald Trump de manera pública ha dicho que de llegar a la Casa Blanca va a perdonar a todos los que participaron en la toma del Capitolio, incluso los más rijosos, ¿no? Los más agresivos, los que estaban armados, en fin, que él los va a perdonar porque se trató de personas que estaban defendiendo a la patria y a la democracia. Entonces, eso nos habla de cómo está su visión. Incluso Trump ha dicho en una entrevista con la revista Time que él no se sentiría cómodo contratando a una sola persona que crea que Biden ganó la elección hace 4 años. O sea, que él va a correr a todo aquel que diga que ganó Biden hace 4 años, que era una presidencia legítima, lo que sea. Entonces, él va a acabar con cualquier, o él quiere acabar con cualquier funcionario, por lo menos de mediano y alto nivel, que tenga esa visión. Eso nos habla, pues, de esta división de la que habla, ¿no? De una tremenda polarización, no solamente en el espectro político, sino también en el espectro social estadounidense, alimentada también por las famosas guerras religiosas, estas visiones muy distintas respecto a temas sociales, ligados a la ideología de género, etcétera, pues que ha generado una enorme división entre los Estados radicalización Unidos. En los Estados Unidos, en las costas es un Estados Unidos y al centro es otro país. Y el asunto también, yo creo que de la pobreza que se está viviendo, de la falta de oportunidades económicas, a algunos les sabe muy bien, en los números está bien. Caso de México, ¿no? O sea, tú ves números macro, está muy bien, pero también ves unas zonas marginadísimas y muy, muy malas, y la realidad del ciudadano no necesariamente es la realidad macro. Está pasando allá en Estados Unidos. Y el tema de la inflación. O sea, mucha gente dice, ¿por qué si los números macro están bien, por qué los estadounidenses no están contentos con la economía? Por la inflación. Por el costo de vida. La gente va al supermercado y le sale muy caro la cuenta, ¿no? Lo mismo que está sucediendo en México, ¿no? El incremento del costo de vida es algo que le pega al ciudadano y que, pues, si no está de acuerdo, va a buscar hacer valer su voz en las urnas. Brenda Estefan, es un honor siempre tenerte aquí en este espacio. Gracias por estar con nosotros. Te seguimos, Brenda, y te leemos, por supuesto. Claro que sí, Luis. Me pueden encontrar en Reforma los martes cada 15 días y me pueden leer en Twitter en @b_Estefan y en Instagram en Brenda Internacionalista. De las mejores internacionalistas que tiene este país, te lo digo con toda admiración. Gracias, Gracias, querida Brenda Estefan. Saludos Gracias. a quienes nos escuchan.